tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo por la TV Pública. Te cuento que vamos a hablar de toda la información importante agropecuaria de Argentina y el mundo. Mi nombre es Joaquín Pinasco y hasta las 11 no te puedes mover de ahí. ¿Cómo le va, señor Daniel Apriles? ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo anda usted? Muy bien. 10 puntos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Fin de semana cambiante, le contamos también a la audiencia, un sábado con mucho sol, mucho calor, pero en muchos lugares del país, no solo en Capital Federal y alrededores, mañana domingo se descoce un poquito el tiempo. Así que si tenés que hacer algo al aire libre, el día es hoy. ¿Usted hoy va a hacer algo al aire libre? Sí, generalmente trato de hacer planes afuera. Y mañana no sabe. Como dice la película Náufrago, Sí. uno nunca sabe qué traerá la marea. Perfecto. Te imaginé de golpe con Wilson jugando. ¿Y hoy qué vamos a ver acá? ¿Y hoy qué vamos a ver Bueno, acá? hoy vamos a hablar de varios temas. El primero de ellos es el Consejo de Mayo, que trae una enorme cantidad de perspectivas para la Argentina para el 2026. Con David también hemos preparado algunos temas que de alguna forma están muy ligados al campo porque se vienen reformas laborales, de inversión, de infraestructura, impositivas, todas muy ligadas al sector agropecuario, así que vamos a hacer foco en algunas de ellas. Por supuesto, David con su expertise va a hablar mucho más de las vinculadas a la economía, yo me voy a referir a otras más, pero todas ellas en algún punto tienen alguna referencia al sector agropecuario, así que vamos a tratar de desmenuzar lo que se viene en cuanto al ámbito legislativo. Ya estamos prácticamente para empezar a tratar estas sesiones extraordinarias, donde algunos de los temas van a estar involucrando al sector productivo, así que vamos a hablar de eso. Señor Miazo, ¿con qué nos va a deleitar hoy? Bueno, justamente vamos a hacer foco en uno de estos temas que está mencionando Dani, que es el proyecto de ley de modernización laboral que ya fue enviado al Congreso y que está pronto a comenzar a discutirse. No nos vamos a enfocar en el tema laboral porque no es lo nuestro de ninguno de los tres, pero vamos a tratar de... Espere, no me prejuzgue. Quizás yo caso algún fútbol ahí en lo laboral. Bueno, Después le voy a tirar alguna pastillita. Después tire usted. Bueno, pero yo en mi caso me voy a concentrar un poquito más en los temas que afectan a la producción agropecuaria dentro del proyecto de modernización, que es mucho más que un proyecto de modernización laboral, porque incluye varios otros temas. ¿Qué más, Dani? Bueno, la avicultura. En este tiempo se suelen hacer eventos de cierre de año de muchas cámaras, así que cazamos al vuelo, nunca mejor dicho, para esta ocasión. Preciso, para un sábado, 13 de diciembre, ¿no? Preciso. Bueno, bien. Igual, ¿la gallina vuela o no vuela? Pero claro técnicamente. Sí, bueno, sí. Bueno, no. Sí. Claro que sí, no. Es un ave. Es un ave. ¿Qué tienen las aves distintas al resto de me gustaría preparar esa respuesta. ¿No? ¿Por qué? Depende qué gallina, lo primero que podría decir. Yo creo que hay millones de gallinas por el mundo que después del 12 de diciembre, hace unos años, después del partido con Boca en Madrid, volamos alto. Sí. Silencio atrás de cámara, a los posteros, por favor, les pido. Pero bueno, la gallina del campo, si te referís a esa gallina del campo, mirá cómo me abre las manos. Pero obvio. En cualquier momento me filman los zapatos. ¿Vuelan? Sí, vuelan. No sé. Es como la perdiz. Técnicamente no sé si es volar, que salten y planeen un poco. Se elevan del No suelo. saltan, eso seguro. Espera. Pero eso, ¿Se elevan del suelo? sí. Vuela. Planea, es como la Vuela. perdiz, no sé. Te lo Un contesto el sábado planeador que viene. vuela, La próxima Un vamos... planeador planea, Dani. pero vuela. Está en el sí. aire. Me Si no parece está que de en esta la no tierra, salimos, ¿eh? No, bueno. Vamos, sigamos con el tema. Empate. Empate por ahora. Dale. Bueno, vamos a hablar de la avicultura porque está atravesando un momento crítico. Les voy a explicar por qué está atravesando un momento crítico, pese a que todos estoy seguro que sabemos cuánto vale un maple, lo que quiere decir que estamos siempre atentos a lo que está relacionado con el consumo de huevo, que ha crecido fuertemente en los últimos tiempos. David. Vamos a pasar de los huevos a los lácteos, Sí. que hemos tenido los primeros 10 meses del 2025, que es hasta donde tenemos estadísticas, un incremento de exportaciones muy significativo, así que vamos a hablar un poquito de la cadena láctea, exportaciones, a qué países, cuántos dólares, y un poquito de qué está pasando con la producción, los precios, entre otras cuestiones que no hemos hablado mucho en los últimos programas. Pero sin lugar a dudas, esta semana ha sido signada por la nueva baja a las retenciones de manera permanente que ha anunciado el gobierno, y esto le mejora aún más las conversaciones, el color de las conversaciones al negocio agrícola. Dicho sea de paso, en un ratito nada más vamos a charlar con Pablo Adriani, que es un gran asesor y analista agropecuario que nos va a ayudar a descifrar un poquito cómo viene esa mano. Esto
se leía en X, la ex Twitter. Ahí tenemos la BCR con la baja de retenciones anunciada hoy por el ministro de Economía, la alícuota de esta semana, la alícuota permanente de los derechos de exportación del complejo de soja se ubican en su nivel más bajo en casi 19 años, pasando del 26 al 24%. Recordemos que sus subproductos como la harina y la soja también bajaron 2 puntos, estaban en 22,5 a 20,5. Algo así, 24,5 a 22. 24,5 a 22,5. Y teníamos otro tuit también del ministro de Economía, Toto Caputo. Ahora lo vamos a ver. Importante, dice el ministro de Economía, nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Dame un poquito más arriba. Bueno, ahí lo tengo, 26 al 24 la soja, subproductos 24,5, 22,5, lo que hablamos de la harina y el aceite de soja, trigo y cebada 9,5 al 7,5, maíz y sorgo 9,5 al 8,5 y girasol 5,5 al 4,5. Todo de ustedes, muchachos. Lo primero que quiero decir es que es la manera de hacerlo, sin que se anticipe. Hace un tiempo hablé con quienes se ocupan del área económica en la sociedad rural y una de las cosas que me decían cuando yo les planteaba este escenario, digo, bueno, cuando bajen las retenciones, ¿qué? Y una de las cosas que me decían es, bueno, lo primero es que no se anticipe, porque si no eso genera una distorsión en el mercado y seguramente quienes lo sepan, como ocurre siempre con la información económica, van a tener algún tipo de ventaja. Así que lo primero que quiero decir es la manera de hacerlo. Digamos, sin que nadie sepa, de repente anunciás y a partir de ahí que todos jueguen con las mismas cartas. Y también es el rumbo, es de alguna manera lo que el gobierno viene planteando desde que estaba en campaña, que quiere bajar las retenciones, que las va a ir bajando y lo va a ir haciendo de la manera más sostenible posible. Bueno, la manera sostenible es esta, porque cada vez que se baja un impuesto es un dinero que deja de ingresar al Estado. O sea, si uno mira, ¿por qué cobra impuestos un Estado? Bueno, cobra porque necesita plata para financiarse. En este escenario de reducción de gastos que plantea el gobierno de Milei desde que comenzó, uno de los puntos es, bueno, haga una reducción del esquema de gastos del Estado, chico el Estado, para tratar de bajar impuestos. Y la finalidad de bajar impuestos es que haya cada vez mejor dinámica comercial, mejores rendimientos, mejores rentabilidades para las empresas, porque cuanto más pagas de impuestos, esta plata que ahora deja de aportar el campo para el Estado, queda en manos de, ojalá, y seguramente vamos a hacer zoom sobre eso, empieza a quedar en manos de los productores, o bueno, de las empresas del sector, que en definitiva son los dadores de trabajo. Personas físicas o jurídicas que se dedican al negocio agropecuario. Exactamente. David. Bueno, sumar que eventualmente 2 puntos puede no parecer tanto, pero son 2 puntos que se suman a los 7 de enero. O sea, arrancamos el 2025 con una soja en 33% y cerramos con una soja en 24%. Digamos, es prácticamente un tercio menos la presión tributaria vía derechos de exportación. Y también cuando vos repasabas recién las alícuotas, están a tiro ya para terminar de eliminarlos. Girasol que tiene 4,5, me dio la misma Girasol sensación. con 7,5. Dos cosas, porque los números a veces hablan y otras veces dicen cosas, en serio. Cuando vos decís 2 puntos y lees toda la película del año, no solo ves una merma de 9 puntos en la soja, por ejemplo, sino que lo que podés escuchar es las conversaciones que se dan en Casa Rosada. Están pensando en seguir bajando las retenciones y de manera permanente y de manera sorpresiva, como decía Dani. Porque cuando aparece esa información a destiempo, antes y a ciertas personas, no es nada más y nada menos que tráfico de influencias. Y eso está penado en muchísimos países del mundo. Y eso ha pasado durante años y muchos gobiernos en Argentina. Lo sabemos todo. Yo creo que venimos de un año donde de repente se bajaron a 0 las retenciones, duró 3 días, lo que iba a durar un mes creo, no recuerdo exactamente, pero volvió, ahí se consiguió la plata que se necesitaba y ahora está merma. Ahora, ¿ves el girasol? Está a 4 puntos. Decís, che, Ya está. está ahí de 0. El impacto fiscal no es tan grande. Bueno, la pucha, de algún lado van a tener que salir esos 500 o 600 millones de dólares pero vos estás enterándote de que en las conversaciones económicas y financieras del país, el agro está en descenso en la cuestión de aporte y no en la extracción. Lo que han hecho los gobiernos, sobre todo los anteriores, ha sido una actividad extractiva en el campo. Sí. Pero bueno, ¿Cuánto le sacamos? ¿cuánto Era le la sacamos? pregunta, ¿no? Bueno, ahora vamos contigo, señor Dani Abril. Bueno,
parte de las reformas, el Consejo de Mayo lo que hizo fue ir trabajando con los gobernadores y las provincias, ir viendo de qué manera se empieza a trabajar en esta Argentina de cara hacia el futuro, donde uno de los ejes centrales está en aumentar las productividades, o sea, pensar en cómo la Argentina puede ser más grande. Siempre que hablamos del sector agropecuario, lo planteamos nosotros, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la torta sea más grande? ¿Para qué? Bueno, para que haya más para exportar, por ejemplo. Porque uno dice, bueno, ¿para qué producir más? Porque en definitiva, vos, caso carne, por ejemplo, ganadería, estás completamente abastecido para tu mercado interno. Pero cuanto más generes, más producís, más puedes exportar. Por eso es importante esta dinámica también, que va acompañada de una apertura al mundo, de más mercados, porque vos lo que tenés que terminar de lograr es producir más para exportar más. Ahora, ¿quiénes toman las decisiones de producir más? Bueno, los empresarios en general y en el sector agropecuario, los empresarios del campo que tienen que invertir para empezar a lograr mejores productividades. Ahora, vos invertís y tenés un escenario de previsibilidad. Esto que estábamos mencionando recién, esta baja de retenciones, va en esa línea también, que de hecho es uno de los temas planteados dentro del Consejo de Mayo en el caso de las reformas impositivas. Bueno, tener una cierta previsibilidad, porque ¿qué pasa? Vos como ganadero, por ejemplo, vos ya sabés que este gobierno no está pensando en que el año que viene te va a cerrar las exportaciones. Claro, ni hablar. No te va a cerrar las exportaciones. Ni hablar. ¿Se entiende? Entonces, eso a vos como productor te da cierta previsibilidad, escenario. Che, yo con esta gente voy a empezar a producir más tranquilo. No me tengo que estar cuidando de que me vengan por atrás y me digan, che, vos no podés vender más carne al exterior, ¿eh? Pará, ¿pero cómo? O yo estoy planificando mi... O maíz. O trigo, maíz, Bueno, ni hablar. O sea, No digo que fueron algunas de las Pero que efectivamente se Eso intervinieron las pasó. exportaciones. Pero Sí, pasó. bienes culturales, le decíamos en un momento, ¿no? O sea, llegamos a ese punto. Con lo cual, esta idea que tiene el Consejo de Mayo es justamente para ir en esas líneas, en agrandar la torta. Ahora, para que todo eso ocurra, vos tenés que tener inversiones, y acá hay un punto que me parece muy importante, porque dentro de ese capítulo está el tema ley de tierras, que lo que generaba hasta ahora era un cierto tope para que quienes quieren invertir tengan un límite para hacerlo. Por ejemplo, si quieren comprar tierras en algún lugar de la Argentina, había un tope del 15% que no puede exceder la superficie respecto de la nacional, respecto de la provincia. Vos no puedes comprarte más de un 15% de una provincia, eso no pasaba, pero bueno, se puso un tope, pero sí había otros límites interesantes para charlar. Uno de ellos era un límite de 1000 hectáreas en la zona núcleo, y el punto acá que debaten las entidades y que lo proponen como cambio y que lo han propuesto ya como cambio, es que eso se modifique, pero más que nada pensando en que vos tenés que darle cierta tranquilidad a los que vienen a invertir a la Argentina, que no siempre son capitales locales, son capitales extranjeros, porque no hay que pensar solamente en la Argentina, vos tenés que pensar lo que pasa en otros lugares del mundo, porque cuando competís para vender un bien o cuando competís para que vengan a invertir, que tenés que tratar de conquistar al resto, tenés que ver qué hace el resto. Sí, claro, por supuesto. Porque, tenés que estar en sintonía y con lo que claro, hace el porque mundo. si no todos se van sin duda. al otro lugar. Por supuesto. Bueno, eso es lo que estaba pasando hasta ahora. Todo el mundo iba a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Estados Unidos, lo que generó que incluso muchas empresas se fueran al exterior, incluso empresas locales. Entonces, es interesante este punto porque cuando vos das cierto margen jurídico, podés empezar a atraer esos capitales que son los que generan inversión y que se vuelcan en creación de empresas, más productividad y en definitiva más empleo. Uno de los temas que se va a tratar de torcer, justamente es la ley de tierras. ¿Por qué? Porque esos otros países no tienen los condicionamientos que tiene la Argentina. Yo no quiero que alguien que está del otro lado piense que tenemos que regalar nuestra tierra o que tenemos que hacer que acá se pueda hacer cualquier cosa. Lo que digo es que tenés que vos mirar lo que hace el resto para estar en sintonía, para que esos capitales donde la gente decide invertir vengan a nuestro país, que son los que terminan dinamizando las actividades productivas. Claramente. Un punto. Señor Miazo, ¿lo llevo para la pantalla? ¿Puede ser o no? Sí, justamente con uno de los temas que trató el Consejo Voy a de hacer Mayo. un paréntesis. Usted no Sí. estaba cuando el señor Aprile me retó por no venir con saco, ¿no? Pero ya estábamos casi fin de año, con este calor. Yo le digo, yo vengo a este programa por dos cosas. Primero, para escucharlo al señor Aprile, que es para mí uno de los mejores periodistas agropecuarios del país, pero para poder ponerme el saco. Vine una sola vez sin saco, me llamó Aprile a la noche y me dice, mirá, de remera en la TV. Ya estamos en modo fin Digo, de pero año. era una chomba. ¿Miento o no?
Jamás. Yo casi jamás. vengo con la bermuda. Siempre con el la calor. verdad. Siempre La la Casi verdad. vengo con la bermuda y digo, No. me voy a tener que levantar de ahí. Aprile podría estar de bermuda en este momento y no nos damos cuenta. No nos daríamos cuenta. Pero no la tengo. Pero no, claramente no. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con proyecto de ley de modernización laboral, que durante el fin de semana pasado se empezó a circular una primera versión, un anteproyecto, y ya durante esta semana el presidente volvió de Oslo, de la entrega del premio Nobel a Corina Machado. ¿Le dije bien? Corina Lo Machado. recibió la hija. Bueno, bien. Y estaba... Sí. Bien, bueno, llegó, Sigamos. firmó y lo mandaron al Senado. El proyecto de modernización laboral, que en principio se esperaba que fuera una reforma laboral. ¿Te puedo interrumpir? Sí, Después me cómo no. reta. Lo que decía Daniel de cómo haces para que haya mayores inversiones extranjeras de capital directo en Argentina es idéntico a, si querés, que el empresario argentino invierta en Argentina. Esta ley de modernización laboral, gran parte de esta ley, es fundamental. Le cambia la cara a muchísimas discusiones que son prohibitivas para la inversión. Desde el kiosco con 3 empleados, pasando por la panadería o el almacén de barrio con 8, hasta las pymes que en Argentina, no sé si se habrán modificado, van hasta 400 empleados, o en un momento iban hasta ahí. Es realmente absolutamente necesario. No digo que esté de acuerdo con el 100%, gran parte de esta reforma laboral es absolutamente necesaria para crecer, para pasar de la informalidad a la formalidad, entre otras cosas. Totalmente de acuerdo. Y lo que iba a sumar es que es más que una reforma laboral, Sin dudas. porque terminó conteniendo otras cosas Pero sin como duda. las que vamos a ver ahora, que ahora vamos a ver algunas cuestiones específicas para el agro que contiene. Y bueno, y que estos días iremos viendo cómo se desarrolla también la discusión en el Congreso. Tiene un capítulo de trabajo agrario bastante amplio, la verdad no me meto porque me excede un poco, solamente traje un tema referido a conflictos gremiales. Se designa a la industria alimenticia de toda su cadena de valor, desde la producción de granos, carnes, leche, a las usinas lácteas, los frigoríficos, etcétera, como actividades de importancia trascendental, algo parecido a los que son los servicios esenciales, ¿no? Y se genera la obligatoriedad de dar 50% de cobertura ante situaciones de huelga o distinto tipo de conflictos gremiales. Entonces, primer punto, esto pensamos en los bloqueos que han sufrido las industrias lácteas, en las parálisis de las industrias aceiteras, todo ese tipo de cosas. Este tema gremial es muy importante porque pone a la industria alimenticia en otro rango de importancia a la hora de esas discusiones gremiales. Lo segundo es el RIMI, el régimen de incentivos a las medianas inversiones. El RIGI para las pymes, ¿no? Básicamente lo central es una amortización acelerada, las inversiones que hagan las pymes durante el 2026 y el 2027, los 2 primeros años de la ley, se podrán amortizar en 2 cuotas. Por ejemplo, una maquinaria que típicamente se amortizaba en 5 años, se va a poder amortizar en 2. Y después hay otra cuestión del recupero de IVA, no nos vamos a meter tanto, pero lo importante para el agro, que, ese régimen tiene mínimos. Por ejemplo, una microempresa, la inversión mínima tiene que ser de $150.000, una pequeña tiene que ser de 600.000 y así va creciendo para las medianas tramo 1 y tramo 2. Pero para el agro, y esto está pensado especialmente para los productores, lo que es inversiones en riego y malla antigranizo y eficiencia energética y hacienda, perdón que dije I, porque me fui acordando, esos 4 no tienen mínimo. Entonces, un pequeño productor ganadero, un pequeño productor vitivinícola o lo que fuera, va a poder entrar en este régimen de promoción sin tener niveles mínimos como exige para todo el resto de la economía. Y además, riego y mallas antigranizo van a tener lo que se llama contablemente amortización inmediata. Esto significa no van a tener que esperar ni siquiera las 2 cuotas, sino que se puede amortizar todo en el primer año donde se hace la inversión. Y algo importante, entre el anteproyecto que se discutió el fin de semana pasado y lo que finalmente terminó llegando al Congreso, es que también pueden entrar personas humanas, siempre que pagan ganancias, pueden entrar en este régimen. ¿Por qué? Lo anterior solamente era personas jurídicas, pero en el caso del agro, gran parte de los productores producen como
como personas, como claro, autónomos, como sociedades unipersonales, sociedades de hecho, entonces quedaban afuera de ese segmento, con esto quedan adentro. Así que le diría a los productores, empiecen a pedir presupuesto de inversiones de riego, empiecen a hacer los números, porque 2026 y 2027 van a ser los mejores años para hacer estas inversiones. Bueno, en cuanto a riego, que Argentina necesita y mucho, cuando te muestran los números, las empresas que están, por supuesto, en el negocio de riego, ya sea por expresión, por goteo, por pivot, etcétera, es realmente, bueno, distinto el número, ¿eh? Por supuesto que hay que invertir y hace falta financiación para ello, pero cuando vos lográs tener una hectárea con riego, la pucha, vuelve, bueno, tiene un retorno realmente importante. Esto lo que hace es que el periodo de recupero de esa inversión sea todavía más corto, incentivando la inversión. Y lo que acabas de decir del potencial que tiene el riego en Argentina, claramente el gobierno lo ha visto, sobre todo acá vemos la mano de la Secretaría de Agricultura, porque no está solo en esto que acabamos de mencionar, sino que el proyecto plantea una exención de IVA a la energía eléctrica que se utiliza para el riego. O sea que baja el costo de la energía efectivo que se utiliza para el riego. Entonces, en ese punto. Y después, un tema adicional, que es el último, ganadería, también hay un artículo que soluciona el problema de la ganancia por tenencia. Lo digo de manera simple, un campo de recría que recriaba un ternero para llevarlo hasta novillo y que eso normalmente pasa de un año para el otro, tenía que pagar ganancias por un animal que todavía no había vendido, simplemente por tenerlo, porque subió de peso y subió de precio. Entonces, con esto se soluciona la forma en cómo se evalúa eso y evita la descapitalización de la empresa ganadera. Bueno, vamos corriendo porque la señorita Piersanti y el señor Suárez cada vez nos dan menos tiempo. Esta placa me encantaría que nos sentemos otro sábado a discutirla porque hay mucho para sacarle las hilachas a esa tela, sin lugar a dudas. Ahí se mueve mucho la producción y el desarrollo. Agrego dos datitos simplemente por este tema laboral que mencionaba David. Uno de los temas que también se trató en este proyecto y que se va a discutir seguramente es que se elimina la corresponsabilidad con el dueño de la tierra. Gran parte de los campos en la Argentina que se trabajan son alquilados. Cuando vos tenías un conflicto hasta ahora, el dueño de la tierra, el que vos le alquilabas el campo, terminaba siendo exactamente, tenía cierto grado de responsabilidad solidaria, se le llama desde el punto de vista legal, así que se eliminaría eso, si todo este proyecto avanza, que era uno de los pedidos de las entidades del agro. Y el otro punto que me parece muy importante mencionarlo, porque estoy seguro que incluso mucha gente que está del otro lado, quizás si se dedica al campo, es un trabajador y está, o le ha pasado que estaba dentro de este encuadre, que se va a eliminar la categoría de trabajador permanente discontinuo. Parece rara la frase, pero se eliminaría esta figura. El trabajador permanente discontinuo es un trabajador que vos tenés, pero que no trabaja todo el año para vos. Trabaja por periodo, por cosecha. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando vos sos productor, tenés a cierta persona empleada, pero este año no te dio producción? Tenés la obligación de llamarlo igual y de pagar todo igual, no solo las cargas, sino pagarle el salario. Lo que quieren desde la reforma esta sería eliminar esa figura y que pase a ser un contrato de trabajo temporal. ¿Hay trabajo? Trabajamos. ¿Hay trabajo? Trabajamos. Exactamente. Eso es lo que se está proponiendo. Se eliminaría esa figura de trabajador permanente discontinuo, porque generaba, obviamente, mucho debate y mucho juicio, probablemente porque, che, no me llamaste, me doy por despedido. Y más pérdidas en un periodo de pérdidas, porque evidentemente por algo no te llamó. Exactamente. Vamos con agricultura. Agricultura. Muy bueno este tema. Creció fuerte el consumo de huevos en los últimos tiempos. Hablé con la gente del sector que me contaron que desde mitad del 2023 ya viene el consumo en ascenso pero rotundo. Se disparó fuerte a mitad del 2024 y hoy llegamos a un consumo que prácticamente es récord. Seguramente cuando termine el año vamos a terminar, no te diría como el primer país en cuanto a consumo de huevos por habitante, pero por ahí estamos, en 380, 390 huevos por habitante por año. Pero fue creciendo también a la par, como mucha gente vio esto dentro del sector productivo, dijo, che, meto más gallinas. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Pasamos de 57 millones el año pasado, dijeron, che, ¿con cuánto puede cerrar el año? ¿60 millones de gallinas? No, estamos en 63 millones de gallinas. Gallinas ponedoras. Ponedoras, exactamente. Ahora, la exportación creció un poquito, pero eso no alcanza. Entonces, ¿qué tenés? Una sobreoferta de huevo en el mercado. ¿Qué hace? Que el precio del huevo del maple vaya bajando. Entonces, ¿cómo se sostiene que esas gallinas den producción y la vendan? Bajando el precio del maple. Por eso el precio del huevo no sube. Claro.
5.000 pesos, 5.500, precio promedio de un maple. Después hay calidades, todo lo que vos quieras. Pero precio promedio al público, ¿no? 5.000, 5.500 pesos. Precio al mayorista, precio del productor que lo vende, 3.500. A ese número no dan los números. Es número rojo. imposible. Es número rojo. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un montón de avicultores que están trabajando en rojo. ¿Qué va a pasar durante el año que viene? ¿Van a seguir? Sí, probablemente. Pero van a seguir trabajando en rojo. Cuanto más seguís en el negocio, más en rojo estás. Si no se acomoda la exportación, que no va a pasar, y el precio del maple no va a subir, porque vos no podés subir el precio porque la gente te deja de comprar. Entonces, están en crisis los avicultores, y te diría que más o menos, pero más o menos, ese más o menos puede llegar a agravarse en el 2026. En mi casa te diría que estamos aportando mucho a la industria porque lo que se consume es una cosa impresionante. ¿Querés que tu motor rinda como el primer día? Ponele siempre lo mejor y para eso está Infinia Turbo Clean, un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además te cuida el motor de verdad, porque su tecnología limpia el sistema de inyección, alargando la vida útil del motor y te da más kilómetros por litro. Poner lo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Y lo mejor es que te quede con nosotros. Ya venimos. Compartir con vos lo que enciende mi alma. Gracias por seguir con nosotros. Como siempre te digo, en la semana podemos charlar vía redes sociales, @TV Pública y @La Pastelera Aglo. Bienvenido, Pablo Adriani, Aires de Campo. ¿Primera vez? Buen día, Joaquín. Segunda vez. Segunda vez, claro, pero cuando viniste yo no estaba. Claro, estaba Daniel Aprile. Tenés razón, viste que Daniel... Te quería serruchar el piso, pero no, por favor, ¿cómo vas a decir eso? Pero me perdí, para mí, uno de los mejores analistas de mercados de Argentina y la verdad que estoy muy contento de que podamos charlar. Te agradezco mucho. Bueno, claramente el tema de la semana ha sido retenciones, así que dicho esto, te doy paso. Yo creo que el principal factor que logró el gobierno con la baja de retenciones definitivas es cortar la incertidumbre que tenía el productor. ¿Qué va a pasar con las retenciones? ¿La van a bajar? ¿Cuándo? Primera incertidumbre, la cortó. Segunda incertidumbre, el tipo de cambio. También lo cortó. Con la política cambiaria, después de las elecciones de octubre, el gobierno optó por el sistema de bandas, claro, y no por la flotación libre que pedía el Fondo Monetario. Entonces el productor ya no tiene más excusas para decir qué va a pasar con la política cambiaria, porque está definida. Ya sabe. Y qué va a pasar con las retenciones. ¿Van a seguir bajando? Eso es algo que todavía queda pendiente en el aire, ojo. Por ahora las retenciones bajaron, como anunció el gobierno. No se descarta que en el año que viene, a partir del segundo semestre o en el 2027, por un problema de ingreso de divisas, el gobierno tenga que ajustar de vuelta las retenciones. Y ya que te dije ingreso de divisas, es interesante destacar que en el mes de septiembre, con el plan retenciones cero, que duró 3 días, porque en 3 días los exportadores liquidaron 7.140 millones de dólares e hipotecaron el primer semestre del 2026 en muchos productos. En el mes de octubre, 1.120 millones de dólares de ingresos de divisas. Noviembre, 770 millones de dólares. Poco. Nada. Poco. Diciembre, yo creo que el gobierno se asustó con esta baja abrupta que tuvo el ingreso de divisas y ajustó las medidas de las retenciones para lograr que diciembre no sea un mes de 500, 600 millones de dólares. Porque para diciembre te queda solamente el trigo y la cebada como factores de ingreso de divisas. Un eventual remanente de soja, de 6 millones de toneladas de soja vieja, que dicho sea de paso, para los productores que ven este programa todos los sábados, la soja disponible vale 348 dólares. La soja abril-mayo vale 320. Historia de la baja anunciada. Los productores que no venden soja hoy y lo quieren vender para abril-mayo
van a perder $28 por tonelada. Ahí creo que puede haber un empuje muy fuerte para que el productor venda más soja y la exportación pueda liquidar más divisas. O sea que el productor que hoy tiene soja poroto en el silo debería vender. Debería vender, porque Sí. vale $348 y la soja nueva vale 320. Y tenemos, ¿qué cantidad hoy todavía de soja vieja, como decís? 6 millones de toneladas, 6 por 4, 2.400 millones de dólares. Recordemos que Argentina está frente a una cosecha absolutamente récord de trigo. ¿Cómo eso va a impactar, sobre todo teniendo hacia adelante esta necesidad de dólares? La cosecha de trigo realmente hablan de 25,5, otros hablan de 26,5. Está confirmado que es récord. Los rindes que se han visto de trigo temprano en zonas no trigueras estuvieron en 5.000, 6.000 kilos, 7.000. Estoy hablando de centro-norte de Santa Fe. No te hablo de Venado Entre Tuerto. Ríos, mi Entre Ríos querida. Entre Ríos. Sí. No te hablo de Venado Tuerto. Entonces vos imaginate, zona no triguera, 6, 7.000 kilos, ¿qué te queda para la zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe? 7.000, 8.000. Y para el sudeste, que salgan 7.000, 8.000. O sea, fue un año espectacular para trigo. Ahora, yendo al mercado, 25 millones de toneladas de cosecha, más 3 millones de toneladas de stock de la campaña anterior, son 28 o 29 millones de toneladas. Saldo exportable para trigo, 18 millones de toneladas. ¿Dónde lo coloca Argentina? 6, 7 millones en Brasil y el resto a terceros países. Y atención con esto, ¿sí? Porque hay algunos analistas o consultores que están viendo un escenario bajista para el trigo. Y yo les digo a los productores, no me escuchen a mí lo que les voy a decir, vean el cierre del mercado de futuros, el A3, ex Matbar Rofex, disponible a 171, enero 176, marzo 178, mayo, junio 182. El mismo mercado de futuros te está diciendo un escenario alcista para el trigo. Uh-huh. O sea, que esto que el mercado suba en cosecha en pleno enero, que ya justo termina, históricamente sube en abril, mayo. Inédito. Nunca sube tan temprano. Y empieza a subir desde diciembre, desde lo que está pasando ahora con la cosecha. Y eso es importante para que el productor tenga en el radar. Aparte otra cosa, una gran cosecha al productor le implica tener que vender menos trigo del que pensaba. Un productor que saca 3.000 kilos, sacó 5.000, casi el 60-70% más, tiene que vender menos trigo en función de lo que cosechó. Con lo cual va a vender lo mínimo necesario y se va a sentar arriba. Entonces, la liquidación de divisas de trigo, yo lo tomaría con pinzas. Si querés redondear un número, que se puedan llegar a liquidar entre diciembre y 9 de febrero 10 millones de toneladas, son 2.200 millones de dólares. Que van, Y ahí quedaría. que van a arrimar al bochín, mejor que nada. Y otro tema, el trigo argentino hoy es el más barato del mundo. Si vos lo comparás con el trigo americano, ¿sí?, que tuvo problemas de calidad, el trigo americano, que es un trigo duro, tuvo problemas de calidad y le bajó el precio. Hoy Argentina es un trigo corrector, siempre fue un trigo corrector. Comparado con el trigo ucraniano de Rusia, que tienen baja proteína, el trigo argentino tiene más proteína aún con las bajas que está teniendo. Entonces los principales destinos de trigo argentino optan por el trigo argentino, valga la redundancia, y no por el trigo ruso o el ucraniano, con serios problemas de calidad, ¿no? Sin lugar a dudas. David. Bueno, varias preguntas, pero voy con la primera. Por un lado, le diste cierta recomendación a los productores. Hoy no es momento de vender trigo. El mercado nos está diciendo que es mejor esperar. De hecho, vos dijiste varios precios. Julio ya está en 194, son casi $30 más de lo que está el disponible. Soja, lo que tengamos, vendamos, ¿no? Porque estos precios difícilmente se mantengan. Ya tenemos mayo a cerca de 3.20. Pero mirando el mercado internacional, ¿cómo ves el precio de la soja, que es tal vez el precio más importante de la producción argentina en general? El precio de la soja en Chicago, para que tengamos una idea, en los últimos 45 días tuvo una soja de 30 a $35. Soja Chicago. En Argentina subió 4, nada más. Conclusión, estamos divorciados de la soja Chicago en esta instancia, con esta estructura cambiaria de retenciones y todo lo que ha pasado en Argentina en los últimos meses. Pero si vos ves Chicago, el 2026, tiene una suba de 8 a $10 entre diciembre y mayo-junio del 2026. 8 a $10 no es una suba wow, pero no es una baja. Con lo cual, para poder predecir segundo semestre del 2026, habría que posicionarse ahí
en cuál va a ser la intención de siembra de soja en Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que este año Estados Unidos tuvo una cosecha muy baja, 117 millones de toneladas, con un Brasil, ¿sí?, que arañó el super récord de 175 millones. David, perdón, Daniel. A ver, está ocurriendo en el mundo de todo. O sea, Trump empezó con la guerra arancelaria en abril. No hubo prácticamente compras de soja de China a Estados Unidos hasta estas últimas semanas. Más allá de lo que dicen los analistas o los despachantes, digamos, internacionales, las navieras, hay poco comercializado hasta ahora. Tendría que apurarse los negocios, no se sabe bien qué va a pasar. Todo el mundo dice, bueno, para ver el precio de la soja en Chicago, que es nuestro mercado de referencia, y ahí va la pregunta, hay que empezar a mirar qué es lo que hace China, qué es lo que hace Brasil, qué es lo que hace Estados Unidos. ¿Qué escenario ves en ese contexto geopolítico que vaya a pasar con los granos? Bueno, en primer lugar, lo de China con Estados Unidos es más mediático que real. China cerró contratos de soja americana de 1.800.000 toneladas, más o menos. Hablan de que puede comprar 12 millones de toneladas. 12 millones de toneladas con la cosecha americana de 117 millones, es imposible que lo compre. No hay, no existe. Que lo compre en el último trimestre del 26, puede ser, pero todavía falta mucho tiempo. Entonces, mientras tanto, Chicago, fíjate que reaccionó a la suba, a pesar de que China no compraba soja americana, Chicago subió 30, 35 dólares en un mes y medio. Ahora corrigió la baja, ¿por qué? Porque terminó la cosecha de soja en Estados Unidos. Y ahora viene una tendencia alcista para Chicago. El divorcio que tiene Argentina con Chicago hoy, yo espero que en el segundo semestre del 2026 o antes se corrija. Porque, como bien vos decís, es la referencia del mercado no solamente de Argentina, sino del mundo, pero el comportamiento de Argentina está haciendo que no sea referencia. Y ahí voy a agregar algo que es importante. La referencia para el mercado de soja, más que Chicago, es el precio FOB de exportación. FOB Golfo americano, FOB Paranaguá en Brasil y FOB Upriver en Argentina. Esa es la referencia. Y si vamos a ir un poquito más fino, la mejor referencia es el FOB de aceite con el FOB de harina, donde Argentina es el primer exportador mundial de los dos productos. Entonces, aunque te parezca mentira, Argentina es el que está marcando el rumbo del precio de la soja en Estados Unidos, independientemente cuando marca el rumbo del aceite y de la harina, que son los principales productos que produce la molienda de soja. Gracias, Pablo, por estar por segunda vez en Aire de Campo y por primera vez conmigo. O sea espero que el año que viene superemos las 2 veces. Espero que tengas una gran fiesta vos y tu familia. Lo mismo para ustedes y gracias por invitarme. Ya venimos. Yo quiero compartir con vos lo que enciende mi alma. Secretos que tengo guardados y un bosque encantado lleno de ilusión. Yo quiero sentirte en mis brazos, jugar con los duendes de tu corazón. ¿Quién dice? Yo quiero compartir con vos lo que enciende mi alma. Te escuché, Tanito Suárez, No voy a bailar en este tercer bloque. A vos, para vos tengo recomendaciones, 2 o 3. La primera, tenés que seguir con TV Pública todo el fin de semana. La segunda, como te dije, si tenés algo que hacer, hacelo hoy sábado porque mañana es altamente probable que llueva. Y la tercera es que se vienen las fiestas, se vienen programas especiales de Aire de Campo y se viene un gran, enorme, inmenso 2026. ¿Y quién va a estar ahí, en el centro de escena? Antonella Pesanes. Hola, Joaquín. Bienvenida. Pinasco. Buen sábado. Buen sábado. Gran 2026, gran diciembre, que para esto permitime recorrer los últimos días. Jueves 11 de diciembre, sí, Día de la Industria Lanera. Sí. Viernes 12 de diciembre, Día de la Maquinaria Agrícola. Sí. Y sábado 13, Día del Petróleo. Hoy. Toda la seguidilla de efemérides. Le mando un gran abrazo a mi Claro. amigo personal, Nicolás Gandini, el periodista número 1 de Argentina en cuanto a energía. Bueno, esto por un lado. Y por lo otro, Sí. es para abrir los sentidos. La escucha, a ver si suena Vos y sabés se que siente. te iba a acostar. Con una agujita de oro. Este es un temazo, pero saben que a partir de ahora es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la mano de la UNESCO, porque el cuarteto así fue declarado
Pensar que se empezó a trabajar desde el 2022. La barbaridad que me están diciendo. ¿Qué te estarán diciendo? No, una barbaridad. ¿Te pidieron que bailaron? Bueno, que Quiero te digo bailaras. una cosa, son casi las 11 de la mañana, vos tranquilamente podés estar con el primer fernet, haciendo el fueguito, nada, viendo cómo los grises ahí rompen un poquito la paciencia y cara este sábado comiendo una salsa. Toda la semana celebramos, y Televisión Pública también así lo retrató, que el cuarteto cordobés, después de casi 80 años, y en un gran momento, porque si te digo la conga, sabés perfectamente quién es, que cantan, Perfecto. y te dan ganas de bailar. Es solo un ejemplo, después podemos hablar de la barra de Trulala. Yo me crié en los bailes cordobeses, así que puedo hacer un programa aparte. Sí, y cultura, no solo fotos, está en la sangre. Hay video también. Cuando en este programa se baile, verán cómo se baila cuarteto. Cuando este programa se baile yo ya no lo voy a estar conociendo. Sin Adelante, dudas. sigamos. Ahora sigo en Córdoba y muy cerca de General Lavalle, porque a 20 kilómetros, así como el cuarteto ahora es reconocido por la UNESCO, está la guitarra más grande del mundo. Y esto me llevó a contarles Bueno, pará, que acá tenemos al gobernador actual, Martín Yarlora, entregándole la llave de la ciudad a la Mona Jiménez. esta es la foto principal. La Acá, Mona es un ser muy pintoresco. y es muy carismático. Yo fui a muchos bailes Sí. de adolescente, Sí. que era un desafío hacerlo. mucho? Por supuesto, sí, en mi adolescencia. Perfecto. Me crié bailando cuarteto. Por ejemplo, Luna es un temazo. Y miren pero las consecuencias. fíjate lo que es la música en Córdoba, donde está la guitarra más grande del mundo, que a través del monitoreo satelital se puede ver. La conozco. Y tiene que ver con la estancia de la guitarra cerquita, como te decía, Una de historia General Lavalle. romántica. Impresionante. Hermosa. ¿Y saben por qué se las cuento hoy para toda la Argentina y en Aire de Campo? Porque estamos en épocas de fiestas y las ausencias... Le voy a dar una pesan mano a quien y- está con la imagen. sí. Es una guitarra, tené paciencia, es una guitarra que se ve desde el satélite. Sí. Es todo eso que vas a ver, esa arboleda, es la guitarra desde lejos. Son Ahí. más de 7.000 árboles y les quiero contar brevemente la historia porque Contalo. hay mucha gente que se acerca en estos momentos. No se puede hacer una visita guiada, es un territorio privado, pero la vemos desde el cielo. Pedro y Graciela eran pareja y a finales de los años 70 Ahí queda, mirá. aproximadamente... Perdón, Antonella, un poquito, ahí está. No tan grande y un poquito más abajo, si se puede, si no, lo contamos. Pedro Dale. y Graciela eran pareja, les contaba, y a finales de los años 70 Graciela fallece, tenía solamente 25 años. Sí. Pedro, productor agropecuario, y el sueño de Graciela era que con la forestación o la agricultura, como se pueda, se construya una guitarra. Pedro, en ese momento muy jóvenes, dijo, es un gran sueño, hay una vida por delante, pero tras su fallecimiento, ese homenaje fue la meta más clara para Pedro y sus 4 hijos que construyeron esta guitarra que llevó Ahí 20 está. años. Mirá. Para que la veamos así, hay más de 7.000 árboles que construyen la gran guitarra, que es la más grande prácticamente, se considera del mundo, y hecha de esta manera, de la mano de la forestación. No, te digo, yo la conocí, pasé cerquita, pasé 2 veces por ahí. Estancia La primera La sin Guitarra. querer, la segunda de gusto, para ir a verla. Y es realmente impresionante el nivel de detalle, de trabajo. Sin saber la historia, te aseguro que es algo impresionante. Ahora cuando te enterás que viene a ser parte de una historia de amor y de conciencia y de toda una familia, porque él, no recuerdo bien si él termina plantando con los hijos Sí. del matrimonio. Sí, recién les contaba, con los 4 Sí. hijos, ellos emprenden el objetivo, el sueño, y el canal comunicativo, en definitiva, que te cuento que para mí es lo más sensible. Pedro encontró la forma de estar comunicado a través del cielo para Sí, siempre sin dudas. con Graciela. ¿Y por qué les se lo estamos contando? Para que la Dile que es un descubras. romántico, me hace así. Me muero. Se lo está mandando a Vivi, que está en el otro estudio. Me Pero muero, estamos me ahí. encanta, porque es época de fiestas, Sí. no solo para declarar el amor, sino también para recordar, como los mexicanos nos enseñan, el verdadero significado de los que no están acá, lo que significan las ausencias y las formas de homenajearlos. Antonella Piersanti, me encantó, me llevó al romanticismo, no me hizo sufrir tanto. Ajá. Nos vemos el sábado que viene. Mirá vos. Usted es un gran romántico. Hermoso, me encantó lo de Antonella. Sí, Me encantó. Sí, sí. Yo la veo paseando por los pasillos a su mujer. Usted es un romántico, pero aparte le tiene un poquito de temor. Usted viene y se agacha un poquito. No, Viene- siempre me pone contento. ¿Sí? Sí, bueno, por supuesto lo veo. Otro que le tiene... Sí, vamos con usted, Miazo. Y bueno, Escuchame una cosa. somos pocos y nos conocemos Esto- mucho todos. Esto es el primer año, imagínate lo que va a ser el año que viene. Que ya estamos en un nivel de ¿Al video de la, confianza. de Cuidado. la guitarra lo hizo usted? No.
¿Seguro? No, te juro que no. No, te juro que no. No, porque el puntito aparecía en Río de Janeiro, por allá. No, avancemos, Puntito. por favor. Le Después pido mil mirámoslo. disculpas por lo anterior. Sigamos con la información, por favor. Sí, bueno, vamos a hablar de las exportaciones lácteas. Un buen dato, han mostrado un crecimiento muy significativo en los primeros 10 meses del año. Van a dejar un 2025 con buenos indicadores. Tenemos alguna plaquita para repasar algunos de estos datos. 19% crecieron las exportaciones medidas en dólares, 14% crecieron medidas en volumen de producción. Los principales destinos de la exportación láctea de Argentina son Argelia, China, Brasil y Chile son nuestros principales mercados. Los principales productos lácteos que se exportan es principalmente leche en polvo, que es lo que más se comercializa a nivel global de los productos lácteos, tanto descremada como entera, pero también quesos blandos como pueden ser la mozzarella, entre otros productos. Así que un buen año para lo que es la exportación de productos lácteos. Eso tiene bastante que ver con una producción que este año ha crecido cerca de un 10% comparado con el año pasado. Entonces ha habido un buen nivel de oferta. Ese buen nivel de oferta se ha traducido en estos buenos niveles de exportación. La exportación se ha llevado cerca del 26% de toda la leche que se produce. También ha ayudado un mercado interno que ha comenzado a recuperarse entre 4 y 11% de acuerdo al segmento de lácteos de los que estemos hablando. Por ejemplo, leches fluidas se recuperó un 4%, pero es porque también es lo que menos cae en las crisis, pero quesos, que es por ejemplo de lo que más cae, es lo que ya viene recuperándose a 2 dígitos. Pero este buen nivel de producción lo que ha generado también es relativamente precios bajos para la leche al productor. Solamente en el último año el precio nominal, o sea, octubre contra octubre del 25 contra octubre del 24, el precio pagado en pesos al productor ha crecido menos del 10% con 30% de inflación, ¿no? Una caída... ¿Qué tema ahí, Una caída real, sí, que ha ido... descalce pronunciado. Exactamente, que ha ido deteriorando. La lechería venía de una buena dinámica, de una buena rentabilidad, y esto ha ido a lo largo del año deteriorando esa rentabilidad por algo que es un común denominador en muchas producciones, muchas economías regionales que tienen como principal destino el mercado interno, que años en los que vos decís, che, fue un buen año, se produjo mucha yerba, se produjo mucho vino, se produjo mucha leche, pero eso termina generando cierto escenario de sobreoferta que termina deprimiendo los precios. Así que, buen dato por el lado de las exportaciones, buen dato por el lado de la producción, no tan buen dato por el lado de los precios al productor, y que si nosotros prestamos atención en la góndola, en el supermercado, también vemos que hace meses que se mantienen más o menos los mismos precios, desde los 1.200, 1.300 pesos las segundas marcas a los 2.000, 2.500 pesos en las primeras marcas. Buena data Miazo. ¿Lo dije bien? Perfecto. Data Miazo. Aprile, todo suyo, cerramos con el cuádruplex. Bueno, el cuádruplex. A ver, antes quiero decir, mira, antes de que aparezca, el que hace un ratito nada más estaba realizando el primer embarque. ¿Te acuerdas que hablamos del embarque de trigo a China? Sí. Bueno, hemos hablado de eso. Sí. Está por partir de ya, porque se estaba haciendo el embarque ahora, Horas. desde Timbúes, en la planta de COFCO, el primer embarque de trigo a China, 107.000 toneladas, ojalá que sean muchas más. Hace un ratito hablábamos con Pablo Adriani sobre las exportaciones de trigo, por ejemplo. Bueno, ojalá que sean muchas más porque se abre un mercado bien interesante para la Argentina. Y eso está pasando ahora en la provincia de Santa Fe. Dividime, por favor, Miazo, 107.000 dividido 220 con el teléfono, que quiero saber cuántos kilobolsas es ese embarque. 200 toneladas. Son 3 de barcos, trigo. en realidad son Más 3 o menos. embarques, sí. 200, ¿cuánto es? Perdón, ¿cuánto es? 200, no, 107.000 dividido 220. Se ríe, Miazo. 50. ¿Eh? 50 y pico. 486. 486 silos bolsas de trigo en 3 barcos embarques de un solo embarque. Exactamente, Meta. exactamente. Bueno, peste porcina africana, cortita y al pie, sigue avanzando en Europa. Es un problema enorme para los productores de cerdo en Europa, en particular en España.
tantos problemas tienen que se han cerrado todos los mercados. De hecho, Argentina esta última semana acaba de tomar una disposición de que no va a importar nada de carne porcina desde España. O sea, este tema también llegó a la Argentina. Está cayendo el precio, obviamente, porque tienen un sobrestock interno impresionante. Y aparte hay dudas encima, como pasa a veces con los brotes de aftosa, si esto no salió de un laboratorio, que es otro de los temas de bioseguridad que también está dando vuelta en el mundo cada vez que aparece una enfermedad de este tipo. La caravana electrónica tiene que entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene, del 2026, el binomio en los animales de tener una caravana, además de la tradicional, una electrónica. Y hay cierto ruido con este tema. Muchos productores están pidiendo que no sea obligatorio. Es decir, que si vos querés hablar con... O sea, si vos querés tener animales que están identificados porque después pueden ir a exportación, etcétera, etcétera, es una decisión privada. Exactamente, no lo están consiguiendo. No creo que lo vayan a conseguir porque el gobierno también tiene una posición tomada en este tema y me parece que ya pusieron primero y van a ir para adelante. Pero lo planteamos porque es una discusión que se da también en el ámbito productivo. Tema fertilizantes, también esto tiene mucho que ver con el trigo porque... Que estemos hablando de una campaña récord de trigo está muy relacionado a esto, que es un dato que dio a conocer la Bolsa de Comercio de Rosario hace unos días y está relacionado con que tenemos el año de mayor importación de fertilizantes en lo que va de la serie histórica. O sea, se importó mucho fertilizante porque se necesitó mucho fertilizante, porque cuando llovió para la época de la siembra de trigo, dijeron todos los productores, che, vamos a tener un buen año, así que fertilicemos. Y esto se evidenció también en los números. Así y lo que, mismo con el maíz, que se empezó a sembrar a partir de septiembre, también con buena disponibilidad de agua. Exactamente. Le contamos a nuestra audiencia que la gran parte de la fertilización se completa o se le llega a la planta con las lluvias, con el agua. Por ejemplo, la urea, cuando vos la esparcís en un cultivo, necesita sí o sí que llueva y eso ingresa al suelo, la planta lo toma. Por supuesto, cuando vos sabés que va a llover, es el timing justo, ¿no? Digo, por ahí estás... Sí, totalmente. Tenés que salir a las corridas para fertilizar. Y agrego un último dato de fertilizantes, porque es algo que ocurrió, se dio a conocer el jueves, que es que efectivamente se confirmó la venta de Nutrien, que es una de las empresas más importantes de producción de fertilizantes, en Argentina, por parte de Adecoagro y ACA. Eso se terminó de confirmar, me parece que es una de las noticias más importantes de lo que es el sector de los negocios, digamos, del agro de estas últimas horas. Y te sumo, hay una oferta para comprar el 50% restante que está en manos de YPF, de los mismos actores. Bueno, para quedarse con el 100%. Exactamente. Eso lo va a tratar estos próximos días el directorio de YPF, si acepta o no esta propuesta. Todo indicaría que sí. Sí, ni hablar. Todo indicaría que sí, porque Horacio Marín está muy enfocado en lo que tiene que ver con energía y hay muchos temas que tienen que ver con la agricultura que están ahí en discusión permanente, ¿no? Tal cual. Lo último, simplemente para irnos con algo. Me encantó porque la vi a la primera ministra italiana. Giorgia Meloni. Sí, por supuesto. Es tan elocuente ella cuando tiene sí, que tiene muy buena relación con Javier Milei, además. Buenísima. En sintonía con lo que presentaba Antonella, esta semana se dio a conocer, además de que el cuarteto es patrimonio de la humanidad, que la gastronomía italiana también es patrimonio de la humanidad. Y lo quería traer porque nosotros, si bien estamos saliendo ahora en el horario del vermut, podría uno decir, que también es una cultura que hemos traído de afuera, el campo también está muy presente en algo que nosotros hemos tomado de la gastronomía italiana, que es la mesa de la pasta del domingo. Así que cuando uno habla de gastronomía italiana, que es la que ha sido reconocida también por la UNESCO, estamos metiendo ahí en el medio la pasta, la pizza, que es universal. En cualquier lugar del mundo donde vas decís pizza, saben exactamente lo que es, y es una comida más, pero es la más reconocida del mundo. El risotto, todo eso es trigo, es salsa, es tomate, es queso, es fiambre, es arroz. Así que lo celebramos más que nunca la gastronomía italiana, porque yo, por lo menos que soy también italiano y descendente de italianos, brindo por eso. Pinasco Berazzoli. Más tano. Vamos todavía. Y mi mujer Razzetto Viso. Más tano, mis hijos. Todavía. Es una cosa loca, tenemos infiltrados en el equipo, pero bueno. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Gran fin de semana para igualmente, usted. Recuerde que hoy sábado es el día para salir. Perfecto. Mañana vamos a ir con la pasta. Mañana hacer la pasta, claro, porque es altamente probable la lluvia. Un encanto que estés con nosotros todos los sábados. Quiero comentarte un secretito. Nos va muy bien porque llegamos a miles y miles y miles de hogares a través de la TV pública.
nuestra conciencia en lo que tiene que ver el mercado agropecuario, nuestra información de la mano de grandes especialistas que tenemos en equipo. A mí me toca conducir, pero la verdad es que es muy fácil porque el equipo que tenemos detrás de cámara, en el control, en producción, nuestros colegas que están aquí, la hacen muy fácil. Orgulloso de estar en Aire de Campo. Nos vemos el sábado próximo. Chau, chau. Yo quiero compartir con vos lo que enciende mi alma. Secretos que tengo guardados y un bosque encantado lleno de ilusión.